El día de hoy les voy a hablar sobre Yaeji. Katherine Yaeji Lee es una DJ y productora coreana estadounidense, la cual tiene un estilo muy característico en su manera de interpretar su creatividad auditiva y visual, pues ella incursiona en varios géneros como el techno, el rap, el drum and bass, el house, el trap y el pop, ya sea en DJ set o en una producción de estudio. Ella cuenta con videoclips muy bien ejecutados en el tema de dirección de arte, planos cinematográficos, animación y claro, una buena mezcla de colores en sus videos o en sus trabajos audiovisuales. Tal es el caso, les pongo los ejemplos, sería el video de Rain Girl, una buena mezcla de colores, One More, o Waking Up Down, un video de animación muy bien, muy increíble, muy bien ejecutado y muy divertido. Yaeji en la mayoría de sus videos son dirigidos y creados por ella, en la mayoría. Ella está presente siempre en el proceso creativo de cada uno de ellos, ya sea en el caso del video Noonside y Rain Girl, que son los videos en donde ella ha estado presente en el proceso creativo de cada uno de estos videos. Ella nació en Flushing, Queens, es un barrio de Nueva York que posee una diversidad cultural muy amplia. Es por eso que Yaeji tiene esa mezcla de varios géneros, tanto musicales y artísticos, y los logra plasmar en su trabajo musical o en sus videos. Ok, de acuerdo a su página oficial www.yaeji.com, su primer EP está titulado homónimamente como Yaeji EP. De ahí se desprenden hits o singles y videoclips también, como New York 93, el primer hit o single que ella lanzó. Se llama New York 93, Nueva York 93, en referencia a su año de nacimiento. Esto fue grabado por el sello God Mode, o Modo Dios, así se llama el sello en el que trabajaba o sacó este EP. Y en este EP también salen dos videos, como Noonside y Feel It Out, los cuales han sido publicados o están publicados en el canal de YouTube de 80i Rising o 88 Rising. Es un sello que la verdad se encarga de distribuir música asiática estadounidense o para artistas asiáticos quienes promueven su música no americana. En ese sello están artistas como Joji, Rich Brian, Higher Brothers, Nicki, Warren Hu, o uno de los más interesantes que he escuchado y se ha unido es Atarashi Gakko, que si lo puedes checar es increíble. En su segundo EP, el cual está titulado Yaeji EP número 2, se desprenden tracks como Rain Girl. Este es uno de los tracks más bailable en materia electrónica, pues mezcla el techno con rimas de rap. Es muy buen track. Creo que si vas a empezar a escuchar a Yaeji, empezarías por ese track. Yo lo recomendaría empezar primero con ese track, el de Rain Girl. Viene otro que se llama Drink I Am Sipping On. Es un track de trap, el cual tiene la TR-808 muy marcada en la canción. Se escucha muy bien. Es un trap bien hecho. Igual el video, tienes que verlo. Y otro track que fue con el que más se dio a conocer fue Passion o Passion Fruit, una reversión o remezcla del track de Drake, el cual si lo escuchas con Yaeji no habrá vuelta atrás para que escuches el original de Drake. Habrá una disputa entre cuál es mejor, y la verdad esa disputa se da en los comentarios de YouTube al ver qué track es mejor, pero yo me quedo con la versión de Yaeji, la verdad. Me gusta Drake, pero me quedo con la versión de Yaeji. Ok, tiempo después se liberó One More. Es un single que Yaeji comenzó mientras experimentaba un profundo dolor de crecimiento. Pues en palabras de Yaeji, ella comenta lo siguiente: me sentía perdida en el rápido cambio de ritmo de mi vida y traicionada por alguien en quien confiaba. Necesitaba escribir esta canción para entender lo que estaba pasando a mi alrededor. A lo largo de los siguientes meses seguí revisando el track y quitando partes, cambiando el sintetizador por completo, reescribiendo una parte de la letra. Era una pieza en constante cambio que documentaba el proceso de mi transformación. Al escuchar la versión más antigua de la canción a través de su evolución, recordé las veces que estaba confundida o enojada. Procesé esos sentimientos, entendí mi dolor
y finalmente sentí que gané un poco de control sobre todo. One More se trata de soportar y aceptar el dolor hasta que tengas la fuerza para perdonar y seguir adelante. Esto con la información que nos proporciona en su Bandcamp Yaeji en la información de la canción. Para 2021 libera su primer mixtape o long play titulado What We Drew, un álbum lleno de colaboraciones emergentes como las raperas Napi Nina y la rapera Glam, la DJ Shy One, la artista visual y drag Victoria Sin y la DJ coreana Yeonjun, que en realidad Yeonjun es una de las propuestas musicales a poner atención en esta búsqueda o en este análisis. Yeonjun, un proyecto muy recomendable. Hasta el momento, el último material que ha liberado Yaeji es el EP titulado Year to Year o Año a Año con Oh Hyuk, un cantante de Corea del Sur, el cual ha producido tracks para dramas coreanos. Uno de ellos es Desert Pursuit para la serie Los Cazadesertores. Bueno, entre su bagaje o su currículum de Oh Hyuk está esa canción. Sí ha trabajado en producciones grandes. Es una celebridad en Corea, supongo. En este EP se interpretan dos tracks, Year to Year y 29, el cual mantiene esa esencia electrónica con toques de pop. Sin embargo, los dos videos muestran contrastes muy polarizados, pues el video de Year to Year parece haber sido grabado con una VHS o un celular de cámara VGA, una calidad diferente, el cual hace presencia del time-lapse, la doble exposición, el night shot, pero tiene su encanto o esencia ese video. Al tener también como actores a sus amigos y a los dos productores de este EP. Por el lado del video de 29 o 29, es un video con más producción, con una historia diferente a las anteriores que Yaeji ha presentado a lo largo de su carrera. En conclusión, Yaeji es una productora demasiado creativa, sin miedo a innovar, la cual se le debe poner más atención a su trabajo. Ella ha logrado mezclar los géneros más bailables y contemporáneos de los últimos años. Cabe resaltar que sus presentaciones en vivo pues son un performance vasto para volarte la cabeza. Un ejemplo claro son los DJ sets o los videos que hay de Boiler Room, los DJ sets de Craft Magazine o simplemente las presentaciones en vivo en Coachella. Hasta el momento es todo lo que tengo que decir sobre Yaeji. Es una propuesta musical muy interesante, muy fascinante, que la verdad es de las más valiosas en estos tiempos para ver en vivo. Es todo lo que tengo que decir por ahora. Y es la recomendación o el proyecto que yo recomiendo para que escuches y vale la pena. Y espero que te guste. Esto ha sido otro episodio 0. Déjame tus comentarios si conoces a Yaeji, si te gusta, si no la conocías. Y pues sería todo. Espero que te haya gustado este rápido video sobre Yaeji. Hasta luego. Ring, make it, ring, girl, make it.